Evangelio de hoy. Lunes 11 de agosto del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 17, versículo 22 al 27. En aquel tiempo, mientras Jesús y los discípulos recorrían juntos Galilea, les dijo: El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Lo matarán, pero resucitará al tercer día. Ellos se pusieron muy tristes. Cuando llegaron a Cafarnaún, los que cobraban el impuesto de las 2 dracmas se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿Vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Contestó: sí. Cuando llegó a casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿Qué te parece, Simón? Los reyes del mundo, ¿a quién le cobran impuestos y tasas, a sus hijos o a los extraños? Contestó: a los extraños. Jesús le dijo: Entonces, los hijos están exentos. Sin embargo, para no darles mal ejemplo, ve al mar, echa el anzuelo. Coge el primer pez que pique. Ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata. Cógela y págales por mí y por ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, en su caminata con los discípulos, les reveló una vez más el camino que recorrería. Uno que los llevaría a la entrega, al sufrimiento y a la muerte, pero que culminaría en la resurrección gloriosa. Es un anuncio que mezcla el dolor con la esperanza, y que no siempre fue comprendido por aquellos que le seguían. Porque en su mente humana prevalecía la idea de un Mesías triunfante y liberador. La tristeza de los discípulos ante esta noticia es el reflejo de la dificultad humana para aceptar que la verdadera victoria puede pasar por la entrega total. El corazón se resiste a la idea de perder a quien ama, aunque esta pérdida aparente sea la puerta a una vida nueva. Así también nosotros, en nuestras pruebas y dolores, muchas veces nos quedamos en el sufrimiento, sin alcanzar a ver la luz que brilla al final. Al llegar a Cafarnaún, una cuestión cotidiana, el pago del impuesto del templo, se convierte en una enseñanza espiritual. Pedro es interrogado sobre si Jesús paga o no ese tributo. Y responde afirmativamente, a pesar de que Jesús mismo es el dueño del templo, mostrando quizás su deseo de evitar conflictos o de alinearse con la realidad social. Pero Jesús usa esta ocasión para enseñar sobre la verdadera identidad de sus seguidores y sobre la libertad que esta identidad implica. Pregunta a Pedro si los reyes cobran tributos a sus hijos o a los extraños. Y cuando Pedro responde que a los extraños, Jesús revela que los hijos están exentos, señalando con esto que él mismo, como Hijo de Dios, no está obligado a pagar el impuesto, porque pertenece a la familia divina. Y esa es la verdadera fuente de libertad. A pesar de esta libertad, Jesús decide pagar. No por obligación, sino para no causar escándalo. Para evitar que el cumplimiento o incumplimiento del tributo sea un obstáculo para la fe de otros. Esta actitud revela la humildad profunda de Jesús, que renuncia a sus derechos por amor a la comunidad. Y nos invita a hacer lo mismo en nuestras vidas. Al ordenar a Pedro que busque la moneda en la boca del pez, Jesús demuestra que Dios provee, incluso cuando las circunstancias parecen difíciles.
y que su providencia puede manifestarse de maneras sorprendentes. Este acto milagroso también es símbolo de la obediencia necesaria para vivir la fe. Pues Pedro debe actuar confiando en lo que Jesús le dice, sin saber de antemano cómo ocurrirá. En nuestra vida cotidiana, a veces enfrentamos obligaciones o situaciones que no entendemos plenamente. Y es en esos momentos cuando la fe y la humildad se ponen a prueba. Jesús nos enseña que debemos actuar con confianza y amor, sabiendo que Dios está atento a cada detalle y que proveerá para nuestras necesidades. El mensaje central de este pasaje es que ser hijo de Dios implica una libertad espiritual que trasciende las limitaciones terrenales. Pero que esta libertad no es excusa para la indiferencia, sino una invitación a vivir con responsabilidad y amor, respetando a los demás y dando testimonio con nuestra vida. Jesús muestra que la verdadera grandeza está en la humildad, en la capacidad de ceder por el bien de otros, y en la confianza total en la providencia divina. Esta enseñanza no es fácil, pues nuestra naturaleza tiende al orgullo y al egoísmo. Pero el seguimiento de Cristo nos transforma y nos capacita para vivir conforme a esta verdad. El pago del impuesto, aunque pequeño, simboliza la importancia de cumplir con nuestras responsabilidades, sin perder de vista que somos hijos de un Padre Celestial que provee y cuida de nosotros. Por eso, podemos vivir con serenidad, conscientes de que ninguna necesidad escapa a su mirada amorosa. Este pasaje nos invita también a reflexionar sobre el equilibrio entre la libertad y la obediencia. La verdadera libertad no consiste en hacer lo que queremos, sino en hacer la voluntad de Dios. Y en ese camino, la obediencia es expresión de amor, y la humildad se convierte en la virtud que abre la puerta a la verdadera libertad. Jesús, siendo el Hijo de Dios, no se exime de sus deberes terrenales, sino que los cumple por amor a su Padre y a su pueblo. Este ejemplo nos desafía a vivir nuestra vida con sentido de servicio, responsabilidad y entrega, recordando que en todo lo que hacemos damos testimonio de nuestra fe. En cada paso que damos como discípulos de Cristo, nos enfrentamos a decisiones que ponen a prueba nuestra fe y nuestro compromiso. El ejemplo de Jesús pagando el impuesto del templo nos enseña que vivir la fe no es una cuestión abstracta, sino que se manifiesta en acciones concretas, en cumplir con nuestras responsabilidades, incluso cuando no entendemos del todo su propósito. La humildad de Jesús, al aceptar una obligación que no le correspondía, refleja su amor por la unidad y la paz. Él no busca privilegios ni excusas para evadir las normas humanas, porque su misión es salvar, no causar divisiones. Y esta actitud debe inspirarnos a ser constructores de paz y testigos coherentes en nuestro entorno. La orden dada a Pedro para que lance el anzuelo y encuentre la moneda en el pez nos muestra que la fe también implica obediencia y confianza en lo que el Señor nos dice, aunque no comprendamos del todo el cómo. Muchas veces en la vida espiritual, debemos dar pasos sin ver claramente el camino, pero con la seguridad de que Dios proveerá. El milagro del pez con la moneda es también símbolo del cuidado minucioso de Dios por nosotros. Él conoce hasta los detalles más pequeños de nuestra existencia y nunca nos abandona en nuestras necesidades. Esta verdad debe fortalecernos y alentarnos a vivir sin temor,
confiando plenamente en su providencia amorosa. En este pasaje también se refleja la importancia de vivir en comunidad. Jesús no solo piensa en sí mismo, sino en Pedro y en toda la comunidad de creyentes. Cuando dice que pagará por ambos, muestra que la responsabilidad es compartida, y que el amor cristiano implica solidaridad y cuidado mutuo. La libertad que nos otorga ser hijos de Dios no debe convertirse en pretexto para la irresponsabilidad o la indiferencia. Al contrario, es una libertad que nos llama a vivir con mayor amor, entrega y respeto hacia los demás. Es la libertad que se manifiesta en el servicio humilde y en la búsqueda del bien común. Al aceptar pagar el impuesto, Jesús nos enseña que la vida cristiana no está exenta de obligaciones terrenales. Aunque nuestra verdadera ciudadanía esté en el cielo, debemos cumplir con nuestras responsabilidades civiles y sociales con conciencia y dedicación, reflejando con ello la luz de Cristo en el mundo. El pasaje invita también a una reflexión profunda sobre la tensión que existe entre el poder divino y las estructuras humanas. Jesús, siendo Señor de todo, no se exime de participar en las realidades humanas. Y al hacerlo, nos muestra que el reino de Dios se inserta en la historia sin destruirla, sino transformándola desde dentro. La fe en la providencia divina que Jesús enseña a través del milagro del pez con la moneda, debe ser una guía para nosotros en momentos de incertidumbre. Cuando las dificultades financieras, emocionales o espirituales nos acosan, podemos recordar que Dios tiene cuidado de cada detalle y que proveerá lo necesario en el momento oportuno. El ejemplo de Jesús nos llama a vivir una espiritualidad encarnada, que no se desentiende de las realidades prácticas de la vida. El seguimiento a Cristo implica tanto la apertura al misterio divino, como la responsabilidad en los aspectos cotidianos. Así, esta enseñanza sobre el impuesto del templo se convierte en una invitación a integrar fe y vida. No hay separación entre lo sagrado y lo profano cuando vivimos en Cristo. Cada acto, por pequeño que parezca, puede ser una expresión de nuestra fe viva. Pedro, al responder afirmativamente que Jesús paga el impuesto, nos muestra también la importancia de la confianza y la coherencia. Aunque no comprende del todo, se muestra dispuesto a seguir a su Maestro. Esta actitud de apertura es fundamental para crecer en el camino espiritual. El gesto de Jesús de asumir la carga del impuesto refleja su identificación con nosotros. Se hace pequeño para cargar nuestras cargas y para mostrarnos que en Él podemos encontrar la fuerza para enfrentar cualquier obligación o dificultad. La providencia manifestada en el milagro es también una invitación a dejar de lado la ansiedad y a vivir en paz. Saber que Dios provee debe liberarnos de la preocupación excesiva y animarnos a poner nuestra confianza en Él. Este pasaje nos habla también de la importancia de la obediencia sencilla. Pedro no cuestiona la orden de Jesús, sino que actúa con prontitud. La fe activa se traduce en actos concretos y en respuesta inmediata al llamado divino. En medio de la incertidumbre, la obediencia y la confianza son virtudes esenciales para avanzar. A veces, como Pedro, no vemos el resultado inmediato, pero Dios actúa en el momento oportuno. La dinámica entre libertad y obediencia que se muestra aquí es clave para la vida cristiana. No se trata de renunciar a la libertad, sino de vivirla plenamente en armonía con la voluntad divina.
La historia de la moneda en el pez nos recuerda que Dios no solo es un Dios de milagros grandiosos, sino también de pequeños detalles que sostienen nuestra vida diaria. La enseñanza de este pasaje debe animarnos a cultivar una fe que abarque todos los aspectos de nuestra existencia, que sea profunda en lo espiritual y comprometida en lo concreto. Jesús nos muestra con su ejemplo que, aunque Él es el Hijo de Dios y Señor absoluto del universo, no rehúye las pequeñas responsabilidades que se presentan en la vida diaria, tales como el pago del impuesto del templo. Este acto no es solamente un cumplimiento formal o legal, sino una lección profunda que invita a sus seguidores a entender que la verdadera libertad cristiana no es una licencia para evadir las obligaciones terrenales, sino la capacidad de vivir en el mundo con un espíritu de humildad y amor, cumpliendo lo que corresponde para no ser motivo de tropiezo para otros. Porque la libertad auténtica se manifiesta en el respeto a la ley, cuando ésta no va contra la voluntad divina. La actitud de Jesús, que voluntariamente decide pagar el impuesto aunque no esté obligado, nos revela que en el camino de la fe, el poder y la autoridad deben estar al servicio del amor y la unidad. Es un recordatorio poderoso de que el poder de Cristo no se ejerce para imponerse ni para imponer cargas innecesarias, sino para liberarnos del egoísmo, impulsándonos a renunciar a nuestros derechos en beneficio de la comunidad, a construir puentes en lugar de levantar muros, a ser sembradores de paz en un mundo dividido. Y así, este pequeño acto se convierte en un signo de la grandeza, que nace de la humildad y la entrega. Cuando Jesús instruye a Pedro para que lance el anzuelo y saque el pez, que llevará la moneda necesaria para pagar el impuesto, nos revela que la providencia de Dios actúa en lo concreto, en los detalles más pequeños y aparentemente insignificantes de nuestra vida. Este milagro, aunque silencioso y discreto, es una muestra de que Dios está atento a cada necesidad, y que sus soluciones pueden manifestarse de formas que superan nuestro entendimiento humano, invitándonos a confiar sin reservas, a obedecer sin dudar, y a reconocer que Él tiene el control absoluto sobre toda la creación, incluso sobre lo que parece oculto o inesperado. Este pasaje también nos desafía a vivir una fe encarnada, que no se escape de la realidad cotidiana ni desprecie las obligaciones y normas que regulan la vida social, sino que las asuma con responsabilidad y sentido cristiano. Cronómetro igual a 1300, ser hijo de Dios no significa vivir al margen de la sociedad, sino ser luz y sal dentro de ella. Cronómetro igual a 1300, transformando desde adentro las estructuras con la verdad. Cronómetro igual a 1300, el amor y la justicia. Cronómetro igual a 1300, y es que el reino de Dios se manifiesta no solo en las grandes obras y signos. Cronómetro igual a 1300, sino también en la fidelidad silenciosa a los compromisos pequeños y cotidianos. Cronómetro igual a 1300, en la coherencia que une el espíritu y la acción. En el diálogo entre Jesús y Pedro encontramos también una invitación a la reflexión sobre nuestra identidad espiritual y social. Cronómetro igual a 1300, somos hijos del Rey Celestial. Cronómetro igual a 1300, exentos de las cargas que pesan sobre los que aún no conocen esa filiación divina. Cronómetro igual a 1300, pero esta libertad no nos libera de la responsabilidad hacia nuestros hermanos, ni de la participación consciente en la construcción de un mundo justo y pacífico. Cronómetro igual a 1300, al contrario. Cronómetro igual a 1300, ser hijos de Dios implica una madurez
que nos impulsa a asumir con amor todas las responsabilidades que benefician a la comunidad humana y al orden creado por Dios. La respuesta pronta y confiada de Pedro al mandato de Jesús de lanzar el anzuelo. Sin cuestionar ni pedir explicaciones, cronómetro igual a 1300, es un ejemplo para cada creyente, cronómetro igual a 1300, muchas veces en la vida espiritual debemos dar pasos en la oscuridad, cronómetro igual a 1300, obedecer sin comprender del todo, cronómetro igual a 1300, y actuar con fe plena en que el Señor proveerá, cronómetro igual a 1300. Esta actitud de entrega y confianza activa es la que abre las puertas a los milagros, cronómetro igual a 1300, a las soluciones inesperadas y a la manifestación de la gracia divina en nuestras vidas, cronómetro igual a 1300. Pedro nos enseña que la fe no se basa en lo visible, cronómetro igual a 1300, sino en la certeza profunda del amor y la fidelidad de Dios. La lección del impuesto del templo. A primera vista una cuestión económica y legal, cronómetro igual a 1300, se convierte en una enseñanza de humildad. Obediencia y confianza en la providencia divina, cronómetro igual a 1300, nos recuerda que en nuestra vida cristiana no hay lugar para el orgullo que se niega a cumplir lo justo, cronómetro igual a 1300, ni para la indiferencia que evade las responsabilidades, cronómetro igual a 1300, más bien, cronómetro igual a 1300, estamos llamados a vivir con una libertad que es expresión de la gracia que recibimos, cronómetro igual a 1300, y que se traduce en actos concretos de amor y servicio a los demás. En un mundo donde la justicia muchas veces parece ausente y la ley se cumple solo por obligación, cronómetro igual a 1300, el ejemplo de Jesús nos desafía a vivir la ley con espíritu de amor y libertad interior, cronómetro igual a 1300. El pago del impuesto no es una carga insoportable, cronómetro igual a 1300, sino una oportunidad para manifestar la fe en la providencia y para ser testigos del reino de Dios en la sociedad, cronómetro igual a 1300, así, cronómetro igual a 1300, cada acto cotidiano puede convertirse en un momento de encuentro con Dios y de construcción del reino. La tensión entre la filiación divina y la sumisión a las autoridades terrenales es un tema recurrente en la vida cristiana. Cronómetro igual a 1300, Jesús nos muestra que, aunque somos hijos de Dios y herederos del reino eterno, cronómetro igual a 1300, vivimos en el mundo real y debemos cumplir con las normas que no contradicen la ley de Dios, cronómetro igual a 1300, esta doble pertenencia nos exige discernimiento, sabiduría y una disposición constante a actuar con humildad y amor, cronómetro igual a 1300, siguiendo el ejemplo de Cristo. La enseñanza que nos deja este pasaje es que la verdadera grandeza no se mide por el poder o la autoridad que se tenga, sino por la disposición a servir con humildad y amor. Como lo hizo Jesús al someterse voluntariamente a una obligación humana, para no escandalizar a otros. Es un llamado a reconocer que, aunque tengamos derechos o libertades, debemos usarlos para edificar y no para dividir, para unir y no para separar, para amar y no para imponer. Cuando Pedro obedece sin dudar y encuentra la moneda en la boca del pez, aprendemos que la obediencia a Dios abre caminos inesperados. Esta obediencia no es una carga pesada sino una expresión de confianza y entrega que permite que la providencia divina actúe en nuestra vida. Nos invita a actuar con fe en medio de la incertidumbre, sabiendo que Dios proveerá siempre lo necesario, aunque no comprendamos cómo ni cuándo. Este relato, aparentemente sencillo, está lleno de simbolismos que nos recuerdan la cercanía de Dios en cada detalle de nuestra existencia.
Nos muestra que no estamos solos ni desamparados, sino que la mirada amorosa de Dios abarca toda nuestra vida, incluso lo que nos parece insignificante o trivial. Esta certeza debe llenarnos de paz y esperanza en medio de las dificultades. La libertad que Jesús proclama para sus seguidores es una libertad verdadera, que nace del amor y la filiación divina, pero que se vive en el respeto y el amor hacia los demás. No es una libertad egoísta ni anárquica, sino una libertad que se traduce en servicio y obediencia amorosa a la voluntad de Dios. Esta libertad nos libera del pecado y de la esclavitud del egoísmo, y nos invita a vivir en comunión con los hermanos. La relación entre la filiación divina y el cumplimiento de las leyes humanas que vemos en este pasaje nos ayuda a entender que la vida cristiana implica un delicado equilibrio entre el vivir para Dios y el vivir para el mundo. Somos ciudadanos del cielo, pero también miembros responsables de la sociedad terrena. Este equilibrio nos pide sabiduría, humildad y discernimiento para actuar siempre conforme a la verdad y el amor. La acción de Jesús al pagar el impuesto del templo puede también entenderse como un gesto de respeto hacia las instituciones legítimas, siempre que éstas no contradigan la voluntad de Dios. Esta actitud nos invita a vivir con responsabilidad social y política, contribuyendo al bien común con un espíritu cristiano. Ser buenos ciudadanos es también una forma de testimonio y servicio a Dios y al prójimo. En nuestra vida diaria, muchas veces enfrentamos situaciones en las que debemos elegir entre nuestra comodidad o derechos y el bien de los demás. El ejemplo de Jesús nos impulsa a elegir siempre el amor y la humildad. Vivir como hijos de Dios implica renunciar a actitudes egoístas y buscar el bienestar y la unidad de la comunidad. La providencia divina, manifestada en el milagro del pez con la moneda, es también una invitación a no preocuparnos excesivamente por las cosas materiales. Dios conoce nuestras necesidades y proveerá lo necesario en el momento justo. Esta certeza debe liberarnos del miedo y la ansiedad, para vivir con confianza y serenidad. Por último, este pasaje nos desafía a vivir una fe profunda y práctica, que no se quede en lo abstracto o doctrinal, sino que se traduzca en acciones concretas de amor, obediencia y servicio. Ser cristiano es responder a la invitación de Jesús con una vida coherente, humilde y confiada en la providencia divina. Que esta reflexión sobre Mateo nos ayude a crecer en la confianza en Dios, en la humildad para aceptar nuestras responsabilidades y en la libertad para vivir conforme a la voluntad del Padre. Que aprendamos a confiar en su providencia en cada detalle de nuestra vida, y que nuestra fe se manifieste en obras de amor que edifiquen a nuestra comunidad y glorifiquen a Dios en todo momento. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.